Estamos en comunicación con Carlos Anzorena, que él es de la consultora agroecológica. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va, Vicente? Bien, Carlos, bueno, queríamos saber qué es la consultora agroecológica. Bueno, la consultora agroecológica, digamos, es un espacio desde el cual acompañamos, digamos, a familias que quieren producir, digamos, sin la utilización de agroquímicos o quieren transformar sus sistemas productivos digamos, hacia sistemas más sustentables. Bueno, brindamos asesoramiento técnico y, bueno, nada, elaboramos proyectos, bueno, brindamos distintos servicios en ese sentido, desde el enfoque de la agroecología, digamos, y para transformar las producciones. ¿En este emprendimiento estás solo o te acompañan algunos otros profesionales? ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero agrónomo y sí, estamos trabajando ahora 4 personas, algunos ya recibidos recientemente colegas, digamos, y algunos estudiantes avanzados, pero bueno, también para algunos servicios que brindamos, como las imágenes satelitales, diagnósticos por imágenes y esas cosas, nada, nos vinculamos con otros profesionales o ingenieros de recursos naturales. La idea es que digamos, lo que no podemos abordar nosotros, hacer las interconsultas o sumar a los profesionales para poder brindar un servicio bien completo. ¿Tu formación es aquí en la Universidad Nacional de La Pampa? ¿Cómo fue eso? Sí, yo soy graduado en la Universidad Nacional de La Pampa, primero de técnico en producción lechera, estudié en Tres Lomas y después terminé agronomía acá en la facultad en el año 2009. ¿Es verdad que hay una falencia en la formación agroecológica en lo que es el ámbito académico en la República Argentina? Sí. Nosotros, digamos, con un grupo de compañeros, cuando estuvimos estudiando, digamos que obviamente que hay elementos, digamos, de las materias que uno sirven y puede tomar, pero nuestra formación en agroecología la hicimos, digamos, en paralelo, digamos, en recorridos a campo, leyendo, investigando. Digamos que la educación convencional siempre es muy parcelaria, digamos, se dividen los conocimientos y hay poca integración, y justamente lo que buscamos desde la agroecología es una mirada holística, digamos, que integre todo el sistema, tanto, digamos, las cuestiones productivas, digamos, por decir, los animales, las plantas, los yuyos, los microorganismos, con la gente, con sus relaciones sociales. Entonces, bueno, nosotros nos basamos todas esas interacciones y, bueno, hay que tener una mirada, digamos, y una formación mucho más compleja e integradora, digamos. Y, bueno, lamentablemente en las universidades muy pocas son las que han incorporado espacios de agroecología y, bueno, a veces también se intenta o se confunden algunos conceptos, digamos, con otras cosas. Si hay algún técnico o alguien que esté, digamos, escuchando esta entrevista, ¿le recomendarías contactar con ustedes para tener algún lineamiento bibliográfico de investigación o de formación? Sí, quienes estén interesados, nosotros obviamente que disponemos de libros y bibliografía y por ahí podemos recomendar, en general, por una cuestión de cercanía y de practicidad, digamos, y de enfoque. Hay una diplomatura en agroecología en la Universidad Nacional Tecnológica Nacional de la sede de Trenquelauquen,
que es muy buena, digamos, muy completa, con un equipo docente muy amplio, con diversas miradas. Así que en general a los profesionales, digamos que hoy por hoy, gracias a las redes sociales y a la información que circula, uno puede buscar videos, buscar información en internet y ir conociendo mucho más rápido de lo que fue nuestra formación, ¿no? En otros momentos, digamos, de otro acceso a la tecnología. Pero bueno, hay materiales y hay también, ya te digo, ofertas académicas que complementan, que pueden servir, digamos, para ampliar la mirada y para conocer, digamos, hacer el cambio de mirada que implica la agroecología. ¿Se puede hablar de que la agroecología es algo novedoso? Si bien dijiste que ya vos lo cursaste o lo estudiaste hace varios años, ¿es como un boom ahora o cómo es la cuestión? ¿Se da por el tema de que, se ha visto que los agroquímicos son realmente dañinos para el ser humano y todo ese tipo de cosas? Sí, a ver, nosotros esto no pretende ser algo nuevo, digamos, la agroecología no pretende ser algo novedoso. La agroecología lo que primero que hace, digamos, como ciencia, digamos, es reconocer los conocimientos y la sabiduría de un montón de agricultura. Como uno dice la agricultura, y en realidad hay miles de agriculturas en el mundo y ha habido miles de agriculturas a lo largo de la historia, digamos. Y no todas nos conducen recurrentemente a desastres ambientales como la que conocemos y la que está extendida, digamos. Y digo recurrentemente porque, si bien ahora hay un determinado tipo de problemáticas, inclusive están volviendo a aparecer problemáticas que creíamos olvidadas. La verdad que el mesociclón, digamos, que ocurrió en diciembre puso en manifiesto un problema de erosión de suelo que siempre se lo asoció a la labranza convencional y que la siembra directa había solucionado, y la realidad es que uno va por la ruta y ve campos volando desde ese momento durante meses y son lotes en siembra directa. Entonces eso es por una debilitación general del suelo, además del problema de agroquímica. Entonces, primero reconocer que hay un montón de otras agriculturas que han interactuado con la naturaleza distinto. Y bueno, comprenderlas, estudiarlas y a partir de eso establecer algunos principios o establecer relacionado también obviamente con la ecología. Por eso los primeros trabajos nosotros como referente son de los 90, de Altieri, digamos, ahí en los 90 se empieza a hablar, en el 80, 90, pero lo que pasa actualmente, ¿por qué esto que vos denominas un boom? Todas las problemáticas que actualmente estamos atravesando, las que acabo de mencionar, las que vos mencionaste, nosotros lo venimos advirtiendo desde nuestra mirada, digamos, desde la agroecología lo venimos diciendo que esto va a ocurrir hace 20, 25 años. Hay cosas que son biológicas, ecológicas, que iban a ocurrir indefectiblemente, que era lógico que ocurrieran. Mientras esas cosas no ocurrieron, porque se necesita esta acumulación, la agroecología no tenía mucha repercusión. Hoy que las evidencias, digamos, son notables para todos, hoy hay muy pocos profesionales y muy pocos productores que afirmen que el actual modo de producir se pueda mantener 15, 20 años. Todo el mundo te dice que hay que cambiarlo. Y eso hace 15 años era un paradigma absolutamente hegemónico que nadie ponía en cuestionamiento, digamos, la siembra directa, por ejemplo. Hoy todo el mundo sabe que esto así no puede seguir. Bueno, hay distintas formas de pensar cómo transformarlo, pero bueno, la agroecología, digamos, está dando respuestas muy, muy potentes en un montón de experiencias, ¿no?
Por ejemplo, la soja se puede trabajar o cosechar o sembrar sin todo el andamiaje de químicos que se le ponen al cultivo. Bueno, ahí tenés, ahí hay una cuestión interesante en lo que vos decís, que la primera, si querés, disculpame, confusión. Es decir, yo no puedo seguir haciendo lo mismo que estoy haciendo sin usar los agroquímicos, porque el sistema es dependiente de esos agroquímicos, ¿sí? Esa semilla de soja ha sido seleccionada para que esté fertilizado, que esté, digamos, sin maleza. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo producir dentro de un sistema agroecológico, puedo producir soja? Sí, puedo producir soja dentro de un sistema agroecológico. Lo que no puedo hacer es, sin modificar todo el sistema, seguir haciendo el mismo cultivo de la misma forma, porque va a fracasar. Lo que tengo que entender es el sistema de modo distinto. No sé si se entiende. Sí, claro. ¿Qué significa en este caso empezar por una semilla o una cepa diferente de soja, por ejemplo? En el punto donde estamos, lo primero que significa es resucitar el suelo, por decirlo de una forma abrupta, digamos, porque el suelo está muerto, digamos, el suelo es, nosotros lo consideramos un organismo vivo, en el sentido que tiene millones de microorganismos que respiran, que necesitan alimentarse, y en la agronomía convencional entiende el suelo como un sustrato, como si fuera una maceta de arena y que yo le pongo todos los nutrientes y ahí tengo una planta. Primero tengo que entender distinto el suelo. El suelo lo hemos destruido, digamos, con las prácticas que hemos realizado en los últimos 15, 20 años. Entonces yo primero tengo que restablecer la fertilidad y la vida del suelo. Y después viene el trabajo con la planta. Lo bueno, lo interesante y las experiencias exitosas, digamos, que vamos teniendo es que nosotros logramos restablecer la vida del suelo mientras producimos. No es que hay que dejar de producir 3 años para restablecer el suelo y después podemos ver qué producir. Entonces, bueno, hay que cambiar el sistema para que eso ocurra y después llegue, en este caso el suelo, a poder soportar un cultivo de cosecha, digamos, y a poder tener un equilibrio entre los seres vivos que hay en ese agroecosistema, en ese lote, para que la soja pueda llegar a su fin. La soja es una de las más complicadas, sí te puedo decir, en manejos, digamos, agroecológicos, por esto, por las características propias, digamos, de la especie. Pero bueno, y entre eso, una de las cuestiones es lo que decíamos de la semilla, del tipo de semilla que hoy disponemos. Como la soja no se cultivaba acá hace 20 años, vino con este paquete, no tenemos ninguna historia ni memoria, ni entre la gente, ni entre la semilla, de producido de otra forma. Distinto es en el maíz, o en el trigo, o en otros cultivos donde son más, digamos, típicos de la región, donde hay otros conocimientos, donde hay otras, se consiguen otras semillas, digamos, nosotros estamos haciendo maíces no transgénicos, y bueno, ya hoy hay una posibilidad de 6, 7 variedades de maíces no transgénicos que tienen buen desempeño y que estamos realizando y estamos multiplicando semillas. ¿Cómo se le denomina a lo que, bueno, se hacía antes de cruzar una planta con una especie, digamos un durazno con una pera, o por decir así, no sé si se da eso, injerto o algo así? Se puede hacer, por ejemplo, con algunos tipos de maíces o de trigos, ese tipo de cruzamientos, sin que se tenga que hablar necesariamente de transgenia en un laboratorio, ¿no? Sí, eso se hizo históricamente y como cualquier persona, digamos, más o menos, o sea, ha escuchado, por ejemplo, el triticale. Hoy el triticale lo tenemos como un cultivo, digamos, común, por lo menos como verdeo, como cultivo de cobertura, y el triticale es un híbrido entre dos especies, entre centeno y trigo. Y eso se hizo hace 50, 60 años y no es transgenia, son cruzas que en algunos casos se daban naturalmente en la naturaleza y que, digamos, en condiciones de laboratorio
están forzados, pero para que ocurran, pero bueno, que no tienen, digamos, este componente de transgénico, digamos. Son dos especies que son parientes y bueno, se hace un cruzamiento y se genera una especie nueva. Pero eso ocurre también en esos grupos cercanos en la naturaleza. Distinto es que yo ponga, digamos, un gen de un pez o un gen de una bacteria en una planta, digamos, para que resista un producto químico. Es un tema aparte la cuestión de que, por ejemplo, si yo tengo un lote con, supongamos, soy un agricultor que intenta hacer agroecología, tengo un lote que me he tratado de conseguir con esfuerzo alguna semilla que no venga de transgenie y el vecino tiene un lote con transgenie. ¿Se puede trabajar de alguna manera o eso hay que desecharlo si está en esa situación la parcela donde uno está? Depende del tipo de cultivo, digamos, y después de algunas consideraciones que nosotros tenemos a la hora de hacerlo. El maíz, por ejemplo, es un cultivo que se cruza mucho uno con otro, digamos. Entonces, si yo tengo como vos decís, dos cultivos de maíz, uno no transgénico y uno transgénico, alambre por medio, sembrado en la misma fecha, pues yo puedo espaciar el momento en el que florecen, entonces lo puedo reducir ese cruzamiento. Sí, o sea, si tuviera esta situación, sí voy a tener muchísima contaminación y no puedo garantizar que el cultivo que yo hice no transgénico, la semilla sea no transgénica después, digamos. Eso sí es un problema, digamos, y ese es el problema con la liberación de los transgénicos, como se ha dado en Argentina, sin ningún tipo de regulación y con especies, digamos, o sea, con una regulación muy laxa, que lo que, digamos, hoy es muy difícil, por ejemplo, en el caso de maíz, conseguir un maíz no transgénico. Yo digo no transgénico, pero en realidad es no transgénico originalmente y tendrá un 95-98% no transgénico. Pero siempre una contaminación hay porque el polen viaja muchos metros y hasta kilómetros. Hablando de kilómetros, sabemos que la zona, digamos, entre comillas así, núcleo donde se producen los cultivos a través de agroquímicos y demás, está provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, pero para el oeste de La Pampa no llega, en teoría, ese tipo de contaminantes. Ahora bien, según un estudio, creo que de la Universidad de La Plata, detectaron hasta en Neuquén y Río Negro en las lluvias restos de lo que son agroquímicos que se echan en los cultivos de esas provincias que decía recién. Este tipo de restos, entre comillas, pueden afectar a los pastos naturales del oeste de La Pampa o de otros lugares del país. Así, digamos, afectar en cuanto a la producción y algo que uno pueda hacer evidente, por ahí es difícil, digamos, poder visualizarlo, porque son lo que se dice en trazas, o sea, son muy bajas proporciones. Pero bueno, lo que tenemos que entender que toda la vida en la Tierra, digamos, las plantas, los animales y los microorganismos, digamos, son fundamentales, las bacterias, para todo el desarrollo de la vida, para nuestro desarrollo de la vida, digamos. Nosotros tenemos en el intestino microorganismos que posibilitan que nosotros vivamos. Estos productos que son extraños, que existen en la Tierra hace 30, 40, 50 años, generan disrupciones. Eso es así, digamos. Después uno a nivel productivo, digamos, en un lote, muy difícil de probar el impacto, digamos, de eso. ¿Te han consultado por esta nueva ley de agroquímico? ¿Te han llamado a las comisiones, a ustedes como profesionales de la agroecología? Sí, yo participé de los debates representando a la Red Nacional de Municipios que fomentan la agroecología. Bueno, donde una de las cosas que hacíamos énfasis justamente en que tenía que haber una promoción de la
de la agroecología, además de la restricción y de las prohibiciones que plantea la ley, tenía que haber una promoción porque a los productores agropecuarios hace 30 años que les dicen, digamos, por todos los medios posibles, que si no usa agroquímicos es un retrasado, digamos, no sabe producir. Entonces ha habido un fuerte interés económico en que este sistema se transforme para un determinado lado. Entonces, hoy que al mismo productor hoy le dicen, bueno, no podés fumigar al lado del pueblo, bueno, hay que darle las alternativas técnicas, digamos. Y por eso era muy necesaria una ley que por suerte también, y por ahí también en la ley de agroecología nos han hecho algunas consultas, se aprobó el mismo día que se aprobó la ley de agroquímicos, no tuvo tanta difusión, pero tenemos una ley de promoción de la agroecología en la provincia de La Pampa. Así que, bueno, todavía no están reglamentadas y estamos esperando a ver qué novedades hay en ese aspecto para ya empezar, porque además considero que esto es importante difundirlo. La ley de promoción de la agroecología tiene algunos beneficios para los productores que están en los periurbanos de los pueblos y no van a poder fumigar. Tiene algunas exenciones de impuestos, para lo cual hay que presentar un proyecto. Entonces, bueno, estamos esperando la reglamentación para empezar a presentar los proyectos de transición y que esos productores puedan adherirse a esos beneficios. ¿La agroecología puede aportar algo a una zona como esta, como Victorica, el monte y digamos lo que es para allá la sabana del oeste pampeano? Sí, por supuesto, y además, digamos, la agroecología es un diálogo de saberes con muchas otras cosas, y por ahí medio nosotros lo tomamos como algo que engloba, pero sí el manejo sobre el caldenar, sobre los pastizales naturales, hay mucho para trabajar y también, digamos, cambiando el enfoque. Nosotros podríamos resumir un poco la agroecología como que es el producir imitando a la naturaleza. Bueno, muchas de las cosas que nosotros hacemos en el modo en el que pastoreamos, digamos, los pastizales naturales, son muy alejadas al comportamiento que tenían los animales en condiciones naturales, digamos. Se mueven distintos los animales, digamos, con los predadores, es distinto el tipo de pastoreo que hace, si están agrupados o no están agrupados, y ese comportamiento que la vaca, digamos, al tener la tranquilidad de no tener predadores, el comportamiento que tiene en pastoreo es muy degradativo, y de hecho los problemas de erosión que tenemos también en el caldenar. Nosotros el año pasado, el anteaño ya, 2019, hicimos un taller de manejo holístico, ahí en conjunto con el INTA también, de ahí de la agencia de Victorica, un taller de lo que es manejo holístico o planificación del pastoreo holístico, que bueno, a esos, digamos, ustedes están en Victorica, puede ser muy interesante para los ganaderos leer a Alan Saibory o ver los videos de Alan Saibory. Hay una charla TED de Alan Saibory que es muy, muy interesante de la transformación, como él ha transformado, digamos, los sistemas productivos pastoriles en África, en zonas de sabana muy parecidas a las nuestras, con resultados excelentes, digamos, tanto digamos, en la recuperación, restauración de esos ambientes, como en la producción ganadera. Y bueno, en ese caso el manejo holístico, digamos, el pastoreo regenerativo, nosotros hablamos de ganadería regenerativa, tiene muchísimo para aportarle al caldenar y al oeste de la provincia de La Pampa.
Y en cuanto a la ganadería, entre comillas, menor, como las cabras, las ovejas, que se ven, digamos, a veces majadas completas que son chiquitas o majadas grandes que en poco tiempo desaparecen a manos de uno o dos pumas o de algún jabalí grande que las parte por la mitad. ¿Cuál es la posición de ustedes al respecto? Yo, por ejemplo, estuve en España y allí la solución que encontraron fue encerrar todos esos animales salvajes que hacían el mismo daño que hacen aquí en un lugar y allí los tienen y los que los quieren ver están en un gran parque totalmente cerrado, por supuesto controlado, y allí se disfruta de la fauna natural y después todo lo que es el pastoreo de esos animales o ganado menor está pastando libremente en los lugares donde lo puede hacer, ¿no? No me voy a meter en esas temáticas porque no las manejo, la verdad que son de manejo de fauna silvestre. La realidad es que algunos de esa fauna silvestre que vos mencionás son recursos económicos también muy importantes para la provincia. Digamos, la verdad que no me animaría a hablar de un tema que desconozco, que obviamente que es problemático, porque nosotros hemos puesto animales muy dóciles en un vasto sectores. Bueno, hay experiencia en Patagonia, sí te puedo decir, de gente que trabaja con manejo holístico, con ovejas, y que trabajan con perros ovejeros, que se crían con la majada, entonces también la protege. Siempre hay cosas para idearlas y pensarlas y buscarle soluciones creativas a esas problemáticas. Uh-huh. Bueno, te agradezco el contacto y bueno, que nos hayas acercado, aunque sea un poquito a través de esta pequeña charla, con lo que es la agroecología y que, bueno, la última pregunta sería, ¿vos crees que la agroecología podrá ser una realidad como es el manejo, digamos, industrial de lo que es la agricultura en el país o en la Pampa misma? Hoy la agroecología es una realidad para cientos de productores en Argentina. Es su realidad diaria, es la realidad que los da de comer, es la realidad que los hace felices haciendo lo que hacen, y necesariamente tiene que crecer. Digo, esto no es una opción. No podemos seguir produciendo como estamos produciendo por muchas razones, entre ellas porque estamos basados en petróleo. Toda la producción, digamos, industrial está basada en el petróleo, que es un recurso que sabemos que se va a agotar. Entonces tenemos que reducir, digamos, hacer nuestros sistemas menos dependientes de energía fósil. Ese es un camino inevitable. Y bueno, yo creo que no solo es posible, sino que es indispensable que hagamos esta transformación. Si queremos seguir viviendo en este planeta, vamos a tener que cambiar unas cuantas cosas, y una de esas es cómo producimos los alimentos. Bueno, hasta otra oportunidad y te agradezco el contacto. Muchas gracias a vos por la entrevista y saludos a la audiencia.